Capítulo 1. El sabor amargo del orgullo. El reloj marcaba las 5:30 de la madrugada, cuando Socorro López atravesó los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Montero. El rocío de la mañana aún se aferraba a las hojas de los rosales que flanqueaban el camino de adoquines, mientras el cielo de la Ciudad de México apenas comenzaba a teñirse con los primeros rayos del alba. Sus pasos, silenciosos pero seguros, resonaban suavemente contra el pavimento húmedo mientras se dirigía hacia la entrada del servicio, una rutina que llevaba repitiendo durante los últimos 10 años de su vida. A sus 40 años, Socorro llevaba las marcas de una vida de trabajo duro con una dignidad silenciosa. Sus manos, agrietadas por años de exposición a productos de limpieza, contaban historias de incontables días fregando, puliendo y ordenando. Su cabello negro, recogido en un prolijo moño, ya mostraba algunas hebras plateadas que ella consideraba medallas de honor más que señales de edad. Sus ojos, profundos y expresivos, guardaban una mezcla peculiar de resignación y esperanza, como si cada amanecer trajera consigo la posibilidad de un cambio. Al entrar en la cocina, el aroma familiar del café recién molido la recibió. Lupita, la cocinera de la casa y su única verdadera amiga en ese ambiente hostil, ya estaba preparando la primera cafetera del día. «Buenos días, comadre», susurró Lupita con una sonrisa cálida. «Llegaste temprano hoy». «El señor Montero tiene una reunión importante», respondió Socorro, mientras se ponía su delantal blanco almidonado. «Y ya sabes cómo se pone cuando las cosas no están perfectas». Lupita soltó un suspiro conocedor. Ese hombre, si sus palabras fueran chorros de agua, ya habría inundado la casa 1000 veces. Socorro no pudo evitar una pequeña sonrisa mientras comenzaba su rutina diaria. Primero, revisó que la vajilla del desayuno estuviera impecable, pasando un paño de microfibra por cada plato de porcelana francesa. Luego, acomodó las servilletas de lino en sus anillos de plata, formando perfectos triángulos que parecían origami en miniatura. El silencio de la mañana fue interrumpido por el sonido de pasos pesados descendiendo por la escalera principal. Fernando Montero, el señor de la casa, apareció en el comedor con su habitual expresión de disgusto mal disimulado. Vestía un traje gris oscuro hecho a medida que probablemente costaba más que el salario de 6 meses de Socorro. «El café mejor que esté a la temperatura correcta hoy», pronunció sin siquiera un buenos días. La última vez estaba tan frío que parecía agua de florero. Socorro respiró profundo, conteniendo la respuesta que nunca se permitiría dar. «Sí, señor Montero. Acabo de prepararlo». Mientras servía el café en la taza de porcelana alemana que Fernando insistía en usar cada mañana, Socorro notó una pequeña mancha en el mantel. Su corazón se aceleró, sabiendo lo que vendría. «¿Qué es esto?». La voz de Fernando se elevó, señalando la mancha casi imperceptible. «¿Acaso no revisas el mantel antes de ponerlo? ¿Sabes cuánto cuesta cada uno de estos manteles?». «Lo siento mucho, señor». «Lo cambiaré inmediatamente», respondió Socorro, manteniendo su voz serena a pesar del temblor en sus manos. «¿Lo sientes? ¿De qué me sirve que lo sientas? Este mantel es de lino italiano, cuesta más que tu guardarropa completo». Fernando bebió un sorbo de café y frunció el ceño. «Y el café está demasiado caliente. Es tan difícil hacer las cosas bien». Desde la cocina, Lupita observaba la escena con impotencia, apretando un trapo entre sus manos. Socorro mantuvo la compostura mientras cambiaba el mantel, sus movimientos precisos y eficientes a pesar de la humillación. Regina, la señora de la casa, bajó en ese momento, vestida con una bata de seda y el cabello perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. «Fernando, por favor, no es necesario hacer tanto escándalo por un mantel. Tú también la vas a defender». Fernando dejó su taza con un golpe seco sobre el platillo. «Es por eso que el servicio cada vez es peor. Les das la mano y te toman el brazo entero». Socorro continuó con sus tareas, invisible como siempre preferían que fuera, excepto cuando necesitaban señalar algún error real o imaginario. Sus pensamientos vagaron hacia su pequeño apartamento en Iztapalapa, donde al menos podía ser ella misma, donde las tazas de café podían estar a la temperatura que uno quisiera y las manchas en los manteles no eran motivo de crisis. Daniela, la hija adolescente de los Montero, apareció en el comedor con su uniforme escolar y una expresión de disgusto ante la escena que presenciaba. A sus 15 años, ya mostraba señales de rebelión contra la actitud de su padre. «Papá, ¿podrías por favor dejar de gritar? Es muy temprano», dijo, mientras le dirigía una mirada de disculpa a Socorro. «Cuando tengas tu propia casa, podrás manejarla como quieras», respondió Fernando, levantándose de la mesa. «Socorro, quiero mi camisa azul planchada y lista en 10 minutos. Y esta vez asegúrate de que los puños queden perfectos». Mientras Fernando salía del comedor, Regina se acercó discretamente a Socorro. «No te preocupes por el mantel,
Yo me encargo de limpiarlo, susurró, antes de seguir a su esposo. En la soledad del cuarto de lavado, Socorro permitió que una única lágrima rodara por su mejilla mientras planchaba la camisa azul. Sus dedos, callosos y experimentados, deslizaban la plancha sobre la tela fina, cada movimiento una pequeña batalla contra la injusticia diaria que era su vida en la mansión Montero. Un día, murmuró para sí misma, un día todo será diferente. Lo que Socorro no sabía era que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba, y que el destino, con su peculiar sentido de la justicia, ya había comenzado a mover sus hilos invisibles en su favor. Capítulo 2. Las dos caras de la moneda. La mansión Montero se erguía majestuosa en una de las esquinas más codiciadas de Polanco, sus paredes color crema resplandeciendo bajo el sol de mediodía. Para el mundo exterior, representaba el epítome del éxito y la sofisticación, pero Socorro conocía sus entrañas, sus secretos y las grietas que se escondían bajo su fachada perfecta. Eran las 2 de la tarde, y Socorro pulía los marcos dorados de los espejos del salón principal mientras observaba el reflejo de la familia que servía. Cada miembro de los Montero era como una pieza de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar perfectamente. Fernando Montero atravesó el salón con su característico paso firme, el teléfono pegado a la oreja mientras cerraba otro negocio millonario. Su traje italiano y su reloj suizo gritaban éxito, pero Socorro había aprendido a ver más allá de las apariencias. Había notado cómo sus manos temblaban ligeramente al revisar documentos en las últimas semanas, como las arrugas en su frente se habían profundizado. Por supuesto que cerraremos ese trato, su voz retumbó en el salón. Los Montero no conocemos el fracaso. Al pasar junto a Socorro, ni siquiera la miró, como si fuera parte del mobiliario. Socorro, cuando termines con eso, necesito que reorganices mi oficina. Y esta vez, no muevas los documentos del lugar. Regina Montero, sentada en el sofá de terciopelo azul, levantó la vista de su revista de decoración. A sus 45 años, mantenía una belleza clásica que el tiempo había sido incapaz de marchitar, pero sus ojos verdes cargaban una melancolía que ningún tratamiento de spa lograba borrar. Fernando, cariño, intervino con voz suave, Socorro tiene que preparar todo para la cena de esta noche. Pues que se organice mejor, respondió él secamente. Para eso le pagamos, ¿no? Socorro continuó con su labor, sus movimientos metódicos y precisos, mientras su mente vagaba hacia los momentos más tranquilos en la cocina con Lupita. Era allí, entre el aroma de las especias y el burbujeo de las ollas, donde encontraba su verdadero refugio en aquella casa de contradicciones. ¡Socorro! La voz de Daniela la sacó de sus pensamientos. La adolescente bajaba las escaleras corriendo, sus zapatos escolares resonando contra el mármol. ¿Puedes ayudarme? Tengo que hacer una presentación sobre la Revolución Mexicana y necesito historias reales, no solo lo que dice el libro de texto. Socorro miró a su alrededor, asegurándose de que Fernando no estuviera cerca. Claro que sí, niña. ¿Sabías que mi bisabuelo cabalgó junto a Zapata? Los ojos de Daniela se iluminaron. ¿En serio? Eso es increíble. ¿Me puedes contar más? Se sentaron en las escaleras de servicio, mientras Socorro sacaba de su memoria las historias que su abuela le contaba durante las noches de su infancia en Morelos. Mi bisabuelo siempre decía que la tierra es de quien la trabaja con amor y respeto. Daniela. La voz de Fernando cortó el momento como un cuchillo. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Tu tutor de historia llegará en media hora, y te encuentro aquí escuchando cuentos de criadas. Papá, Socorro me está contando sobre su familia en la Revolución. Es historia real, de primera mano. Historia de primera mano. Fernando soltó una risa despectiva. Por favor, Daniela, no seas ingenua. Estas personas siempre inventan historias para hacerse interesantes. Tu tutor tiene 2 doctorados en historia, él sí sabe de lo que habla. Socorro se levantó silenciosamente, sus manos alisando su delantal con dignidad. Con permiso, tengo que seguir con mis labores. Lupita la esperaba en la cocina, como si hubiera presentido que su amiga necesitaría consuelo. El aroma del chocolate caliente y las tortillas recién hechas llenaba el ambiente. Ven, comadre, dijo Lupita, sirviendo 2 tazas de chocolate. Tómate un respiro. Ese hombre no merece que sus palabras te afecten. Socorro se sentó en el pequeño banco de la cocina, sus manos envolviendo la taza caliente. A veces me pregunto, Lupita, ¿cómo pueden existir personas tan diferentes bajo el mismo techo? Es como el mole, comadre, respondió Lupita con sabiduría. Tiene ingredientes dulces y amargos, pero al final, todo depende de quien lo cocine y con qué intención. En ese momento, Regina entró a la cocina. A diferencia de su esposo, ella siempre mostraba una amabilidad genuina, aunque teñida de cierta timidez, como si temiera que la bondad fuera una debilidad. Socorro,
Perdona a Fernando, dijo en voz baja. Ha estado muy estresado con los negocios últimamente. No se preocupe, señora, respondió Socorro. Estoy acostumbrada. Ese es precisamente el problema, murmuró Regina, más para sí misma que para las demás. Que nos acostumbramos a cosas que no deberían ser normales. El resto de la tarde transcurrió en el ritual habitual de la mansión. Socorro limpió la oficina de Fernando, teniendo cuidado de no mover ni un solo papel del lugar. Organizó los floreros con las rosas frescas que llegaban cada martes, y preparó las habitaciones de huéspedes para la cena de negocios de esa noche. Mientras planchaba los manteles para la cena, escuchó a Daniela discutir con su padre en el estudio. No puedes tratar así a la gente, papá. Socorro y Lupita son personas, no tus sirvientes medievales. Cuando seas adulta y tengas que manejar un negocio, entenderás que la única forma de mantener el orden es estableciendo jerarquías claras, respondió Fernando. Ahora, concéntrate en tus estudios y deja de preocuparte por la servidumbre. Socorro sonrió levemente al escuchar a Daniela defender lo que creía correcto. Quizás, pensó, no todo estaba perdido en esa casa de contradicciones. Tal vez, el futuro traería una generación más consciente, más humana. Al caer la noche, mientras los invitados llegaban en sus autos de lujo y Socorro servía copas de vino tinto importado, observó los diferentes rostros de la familia Montero: Fernando, el empresario implacable; Regina, la esposa que había aprendido a vivir en silencio; y Daniela, la joven que se atrevía a cuestionar las estructuras que sus padres daban por sentadas. La vida da muchas vueltas, le había dicho su abuela una vez. Y a veces, mija, las vueltas más importantes son las que no vemos venir. Socorro guardó esas palabras en su corazón, mientras continuaba con sus labores en aquella casa donde las apariencias y la realidad bailaban un vals eterno de contradicciones. Lo que ella no sabía era que pronto, muy pronto, el destino le daría la vuelta más inesperada de todas. Capítulo 3. Semillas de cambio. La mañana brillaba diferente en el mercado de la Merced, donde Socorro y Lupita aprovechaban su domingo libre para hacer las compras de la semana. El aire estaba impregnado con el aroma de hierbas frescas, chile tostado y el dulce perfume de las frutas maduras. Los puestos multicolores se extendían en todas direcciones, mientras los gritos de los vendedores creaban una sinfonía familiar que recordaba a Socorro sus días de niñez en Morelos. «Comadre», dijo Lupita, deteniéndose frente a un puesto de veladoras y amuletos. «Anoche tuve un sueño que no me deja en paz». Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y misterio mientras sacaba de su bolsa un pequeño monedero bordado. Socorro conocía bien esa mirada. En los 15 años que llevaba de amistad con Lupita, había aprendido a reconocer cuando su amiga tenía uno de sus presentimientos. Aunque Socorro no era particularmente supersticiosa, debía admitir que Lupita tenía un don especial para presentir las cosas. «¿Qué soñaste, Lupita?», preguntó, mientras examinaba unos tomates rojos y maduros en el puesto vecino. «Soñé con números, Socorro. Números que brillaban como estrellas en el cielo nocturno. Pero uno brillaba más que los otros, 1910. Lupita bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. «¿Sabes qué significa ese número?». Socorro sonrió, recordando sus conversaciones con Daniela. «El año de la Revolución Mexicana». «Exacto». Lupita la tomó del brazo con entusiasmo. «Y hoy, cuando venía para acá, vi un puesto de lotería. El número está disponible, Socorro. Tenemos que comprarlo». «Ay, Lupita, sabes que no me gusta gastar dinero en la lotería. Apenas me alcanza para mantener a mi mamá con sus medicinas». «Por eso mismo, comadre. A veces hay que arriesgar algo para que la vida cambie. Además». Lupita sacó de su monedero varios billetes arrugados. «Ya junté la mitad del precio del billete. Solo necesito que pongas la otra mitad». Socorro observó a su amiga, recordando todas las veces que Lupita había estado allí para ella. Las largas noches en la cocina de los Montero, compartiendo penas y alegrías. Los momentos en que las palabras hirientes de Fernando la habían dejado al borde de las lágrimas, y Lupita siempre tenía un abrazo y un café caliente para reconfortarla. «Está bien», cedió finalmente Socorro, sacando algunos billetes de su bolsa. «Pero si ganamos, compartimos el premio». «Por supuesto. Ya verás que este presentimiento no falla». Mientras caminaban hacia el puesto de lotería, Socorro recordó los eventos de la noche anterior en la mansión Montero. Había sido una cena particularmente tensa, con Fernando presumiendo ante sus invitados sobre una nueva adquisición, un jarrón de la dinastía Ming que, según él, valía más que el salario de toda la servidumbre junto por 5 años. «Y claro», había dicho entre risas, mientras Socorro servía el vino, «hay que tener mucho cuidado con quien deja uno que lo toque. Esta gente no entiende el valor de las cosas finas».
El recuerdo aún le dolía, pero algo había cambiado en ella. Ya no sentía la misma resignación de antes. Quizás era el cansancio acumulado de tantos años, o tal vez la influencia de ver a Daniela defendiendo lo correcto, pero Socorro comenzaba a sentir que merecía algo mejor. En el puesto de lotería, un anciano de bigote blanco y sonrisa amable les vendió el billete. Número 1910, dijo con voz pausada. Un número con historia, señoras. Que la suerte las acompañe. Lupita guardó el billete en su monedero bordado como si fuera un tesoro. Lo guardaré yo, comadre. Para que la suerte no se nos escape. El resto de la mañana transcurrió entre puestos de frutas y verduras, mientras las dos amigas hacían sus compras semanales. Socorro seleccionó con cuidado los ingredientes que necesitaría para la semana en la mansión, aunque su mente seguía regresando al billete de lotería y al número que, según Lupita, cambiaría sus vidas. De regreso en la mansión esa tarde, Socorro encontró a Daniela llorando en la escalera de servicio. La adolescente tenía entre sus manos un cuaderno de historia manchado de café. ¿Qué pasó, niña?, preguntó Socorro, sentándose junto a ella. Papá se enojó porque saqué 10 en mi presentación sobre la revolución, respondió Daniela entre sollozos. Dice que es una vergüenza que haya usado las historias que me contaste en lugar de los libros del tutor. Socorro sintió una punzada en el corazón. Pero sacaste la calificación más alta, ¿no? Sí, y la maestra dijo que fue la mejor presentación porque tenía testimonios reales. Pero papá. Daniela se secó las lágrimas con la manga de su suéter. Papá dice que no debo mezclarme tanto con la servidumbre, que están por debajo de nuestro nivel. En ese momento, Fernando apareció en lo alto de la escalera. Su rostro se transformó al ver la escena. ¡Socorro! ¿Qué te he dicho sobre distraer a mi hija? Y tú, Daniela, ¿no te da vergüenza estar aquí llorando como una niñita? Señor Montero, comenzó Socorro, poniéndose de pie con dignidad, Daniela solo necesitaba. Tú no tienes derecho a opinar sobre lo que mi hija necesita. Fernando bajó los escalones con furia contenida. ¿Quién te crees que eres? Eres una simple sirvienta. Tu trabajo es limpiar y mantener la casa en orden, no meterte en la educación de mi hija. Socorro sintió que algo se quebraba dentro de ella. 10 años de humillaciones parecían concentrarse en ese momento. Con permiso, dijo simplemente, y se dirigió a la cocina, donde Lupita la esperaba con una taza de té de manzanilla. Lo escuché todo, comadre, susurró Lupita, sacando el billete de lotería de su delantal. Pero recuerda, a veces Dios permite estas cosas porque tiene planes más grandes para nosotros. Socorro tomó el billete entre sus manos, observando los números, 1910. El año en que los peones y trabajadores de México se habían levantado contra la opresión y la injusticia. Quizás, pensó, no era casualidad que ese número hubiera llegado a su vida en ese preciso momento. Sabes, Lupita, dijo finalmente, guardando el billete en su delantal, dicen que las revoluciones más importantes empiezan en silencio, con pequeños actos de valentía. Y a veces, respondió Lupita con una sonrisa misteriosa, empiezan con un simple billete de lotería. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rosa. En la mansión Montero, la vida continuaba con su rutina habitual, pero algo había cambiado. Una pequeña semilla de esperanza había sido plantada, y pronto, muy pronto, florecería de la manera más inesperada. Capítulo 4. El giro del destino. El pequeño apartamento de Socorro en Iztapalapa olía a café recién hecho y a pan dulce cuando se sentó frente a su viejo televisor aquella noche de domingo. Su madre, doña Clemencia, tejía en su sillón favorito mientras murmuraba oraciones, una costumbre que había mantenido desde que la artritis le impidió seguir trabajando como costurera. «Mija», dijo doña Clemencia sin levantar la vista de su tejido, «¿por qué compraste pan dulce? Sabes que apenas nos alcanza para las medicinas». Socorro sonrió, pensando en el billete de lotería que descansaba en el bolsillo de su delantal doblado. «A veces hay que darse un gustito, mamá. Además, hoy tengo un presentimiento bueno». El noticiero de la noche estaba por terminar cuando comenzó el sorteo de la Lotería Nacional. Socorro no era de las que solían ver estos programas, pero esta vez algo la mantenía pegada a la pantalla. Quizás era la voz de Lupita resonando en su cabeza, repitiendo una y otra vez que su sueño no podía estar equivocado. Y ahora, anunció la presentadora con voz solemne, el momento que todos esperaban. El premio mayor de 300 millones de pesos será para el número. Socorro sostuvo el billete entre sus manos temblorosas. Doña Clemencia había dejado de tejer, intrigada por la inusual atención de su hija al televisor. 1910. El silencio que siguió fue tan profundo que Socorro podía escuchar los latidos de su propio corazón. Con dedos temblorosos, desdobló el billete una vez más,
aunque ya se sabía los números de memoria. Santa Virgen de Guadalupe, susurró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Mamá, mamá, ganamos. Doña Clemencia dejó caer su tejido. ¿Qué dices, mija? Ganamos, mamá. 300 millones de pesos. Socorro se levantó de un salto, el billete apretado contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. Lupita tenía razón. Su sueño era una señal. La realización de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse lentamente. 300 millones de pesos. Más dinero del que Fernando Montero gastaba en sus presuntuosos jarrones chinos. Más de lo que ganaría en varias vidas de trabajo como empleada doméstica. El teléfono sonó, sobresaltándolas a ambas. Era Lupita, su voz temblando de emoción. Comadre. Lo vi. Lo vi en la televisión. Te lo dije. Los sueños nunca mienten. Socorro se sentó nuevamente, sus piernas demasiado débiles para sostenerla. Lupita, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Primero que nada, no le digas a nadie, advirtió Lupita. Mañana pediremos el día libre y vamos juntas a cobrar el premio. Hay que ser discretas, comadre. En esta ciudad, el dinero atrae más atención que una piñata en posada. Esa noche, Socorro no pudo dormir. Su mente daba vueltas, imaginando todas las posibilidades que se abrían ante ella. Podría comprar una casa nueva, una donde su madre tuviera un jardín para sus plantas medicinales. Podría pagar los mejores doctores para tratar la artritis de doña Clemencia. ¡Ora! Sus pensamientos fueron interrumpidos por el recuerdo de la voz de Fernando Montero. Esta gente no entiende el valor de las cosas finas. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. A la mañana siguiente, Socorro llamó a la mansión Montero temprano. Señora Regina, discúlpeme, pero no podré ir hoy. Mi madre se siente mal y necesito llevarla al doctor. No te preocupes, Socorro, respondió Regina con su habitual amabilidad. Tómate el día. Espero que tu madre se mejore pronto. En el banco, Socorro y Lupita esperaron nerviosamente mientras los empleados verificaban el billete ganador. El gerente, un hombre de traje gris que normalmente apenas habría mirado a dos trabajadoras domésticas, ahora las trataba como si fueran de la realeza. Señoras, todo está en orden, anunció con una sonrisa profesional. ¿Cómo desean recibir su premio? Mientras completaban el papeleo, Socorro no podía dejar de pensar en cómo la vida daba vueltas inesperadas. Hace apenas unos días, alguien como este gerente de banco la habría hecho esperar horas para abrir una cuenta de ahorros básica. Comadre, susurró Lupita mientras salían del banco, ¿ya pensaste qué vas a hacer ahora? ¿Vas a dejar de trabajar en la mansión? Socorro negó con la cabeza. No, Lupita. Todavía no. Tengo otros planes. Esa tarde, mientras regresaban a sus respectivas casas, Socorro se detuvo en una librería. Compró libros de finanzas, de inversiones inmobiliarias, de administración de empresas. Si iba a jugar en las ligas mayores, necesitaba aprender las reglas del juego. ¿Sabes qué es lo más irónico, Lupita?, dijo mientras hojeaba uno de los libros. El número que nos dio la suerte, 1910, es el mismo año en que la gente se levantó contra los que los menospreciaban. Mi bisabuelo siempre decía que la justicia llega de las formas más inesperadas. Lupita sonrió, apretando la mano de su amiga. La vida es como una tortilla en el comal, comadre. Tarde o temprano, le toca voltearse. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Socorro miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar, en su mansión de Polanco, Fernando Montero probablemente estaba quejándose de algún error insignificante en el servicio, sin imaginar que su empleada doméstica ahora tenía más dinero en el banco que él. ¿En qué piensas, mija?, preguntó doña Clemencia, notando la sonrisa en el rostro de su hija. En la justicia, mamá, respondió Socorro. Y en cómo a veces llega vestida de lotería. El televisor seguía encendido, repitiendo la noticia del premio mayor. Socorro cerró los ojos, saboreando el momento. Mañana volvería a la mansión Montero, se pondría su uniforme y seguiría limpiando y sirviendo café. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la misma Socorro que agachaba la cabeza ante los insultos de Fernando. Ahora tenía un plan, y la paciencia para ejecutarlo. La venganza es un plato que se sirve frío, había dicho una vez Lupita. Pero esto no era venganza, pensó Socorro. Era justicia poética, y ella se aseguraría de que cada acto de esta obra se desarrollara perfectamente. Capítulo 5. La metamorfosis. Los siguientes meses transformaron a Socorro. Continuó trabajando en la mansión Montero, pero secretamente comenzó a educarse. Contrató un tutor privado, tomó clases de finanzas,
y aprendió sobre inversiones inmobiliarias. ¿Por qué sigues aquí si ya eres rica?, le preguntó Lupita un día. Socorro sonrió misteriosamente. Porque la mejor venganza no es la violencia, comadre. Es la justicia. Mientras tanto, la situación financiera de Fernando Montero se deterioraba silenciosamente, aunque su arrogancia permanecía intacta. Capítulo 6. El peso de la soberbia. La crisis golpeó a la familia Montero como un huracán inesperado. Las inversiones de Fernando fracasaron, las deudas se acumularon, y la mansión, su más preciada posesión, tuvo que ser puesta en venta. «Es temporal», gritaba Fernando durante las cenas familiares. «Recuperaremos todo». Regina lloraba en silencio, mientras Daniela se refugiaba cada vez más en la cocina, junto a Socorro y Lupita. «Socorro», susurró Daniela una noche, «lamento tanto como papá te ha tratado todos estos años». Capítulo 7. La hora de la verdad. La subasta de la mansión Montero atrajo a la élite de la ciudad. Fernando, devastado pero aún orgulloso, observaba cómo los postores evaluaban su antiguo reino. Entonces, una figura familiar apareció en el salón, Socorro, vestida con elegancia y determinación. «¿Tú?» Fernando la miró desconcertado. «¿Qué haces aquí?» Socorro levantó su paleta de postor. «Vengo a comprar una casa, señor Montero. Una que conozco muy bien». La sala quedó en silencio mientras Socorro superaba cada oferta, hasta que finalmente el martillo cayó, declarándola la nueva propietaria de la mansión Montero. Capítulo 8. El círculo completo. En su último día como empleada doméstica, Socorro reunió a la familia Montero en el salón principal. «Les doy un mes para encontrar nuevo hogar», anunció con dignidad. «Y señor Fernando, el café que preparé esta mañana está exactamente a la temperatura que siempre exigió. Considérelo mi regalo de despedida». Pero Socorro tenía una última sorpresa. Se volvió hacia Regina y Daniela. «La casa es grande. Si desean, pueden quedarse. Fernando puede buscar su propio camino». Mientras Fernando salía de la mansión por última vez, Socorro se sentó en el sillón principal, sacando de su bolso el viejo delantal. «¿Sabes, Lupita? A veces la vida da más vueltas que una tortilla en el comal». Lupita sonrió, sirviendo 2 tazas de café. «Y a veces, comadre, la justicia llega con el sabor del tiempo». Fin.